Millonario no ha tocado a su mujer en 9 meses. Hasta que pide un bebé. Confirmado. En un lujoso penthouse con vistas envidiables a la ciudad, la vida de Eduardo, un magnate del petróleo, era el sueño de muchos. Pero en su hogar, el silencio pesaba como una losa. Durante 9 largos meses, la distancia entre él y su esposa Sofía, era palpable y un abismo de soledad y anhelos. Ellos, que antes eran la envidia de las fiestas, ahora parecían sombras perdidas en la tristeza. La gente murmuraba, ¿cómo era posible que un hombre tan poderoso no hubiera tocado a su mujer en tanto tiempo? La incomprensión cundía justo en ese instante. Sofía recibe un mensaje de un viejo amigo, alguien que solía conocer cada rincón del corazón de Eduardo. Dímelo, Sofía, ¿qué está pasando? Nadie entiende esta locura. La angustia se apoderó de ella, sus manos temblaban al recordar las noches vacías, esa cama gigante que una vez fue un refugio ahora parecía un desierto helado. La presión de su propia soledad la estaba consumiendo. Sin embargo, un día, en una cena donde la tensión reinaba, Eduardo rompió el hielo. Quiero un bebé, declaró con voz grave. Las palabras retumbaron en el ambiente como un trueno, dejando a todos boquiabiertos. Sofía, atónita, sintió como su corazón se hundía en la desesperanza y el miedo. Pero ¿por qué ahora? Las dudas comenzaron a invadir la habitación. ¿Realmente quería ser padre? Los ojos de Sofía se humedecieron. La idea de un hijo podía significar todo o nada. ¿Qué hay de nosotros?, pensó, colapsando en un mar de emociones. Un momento de desesperación antes de que su mente hiciera clic. El deseo de Eduardo no era solo un ejercicio de poder. Había algo más. Un misterio oculto bajo capas de riqueza y secretos. Hey, antes de continuar con esta increíble historia, necesito darte un aviso importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube los ha dado de baja sin aviso. Tómate un segundo para revisar el botón rojo abajo y asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ninguno de los contenidos exclusivos que vienen pronto. Y mientras estás ahí, dale un golpe al botón de me gusta, realmente me ayuda con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios, ¿de qué ciudad nos estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a conectar. ¿Qué pasará cuando Sofía decida confrontar a Eduardo sobre sus palabras, y qué secretos se revelarán en esa noche inesperada? La incertidumbre pesaba en el aire, y todo indicaba que el destino estaba a punto de girar en una dirección que ni ella ni Eduardo podían imaginar. La cena fue un caos de emociones. La atmósfera tensa se sentía tan pesada que Sofía podía casi cortarla con un cuchillo. Las luces del penthouse titilaban suavemente, y cada sombra en el rincón parecía burlarse de su angustia. Eduardo, con su mirada firme, la observaba como si esperara una respuesta. Ella tragó saliva, el nudo en su garganta apenas la dejaba respirar. ¿Por qué ahora, Eduardo?, preguntó, su voz temblando entre la confusión y el dolor. Su esposo se mantuvo en un silencio ominoso. Era como si sus palabras se ahogaran en su propio egoísmo, creando una barrera imposible de cruzar. El mero hecho de que, después de meses de indiferencia, ahora hablara de ser padres, era perturbador. Los recuerdos de su relación previa la atravesaron como una flecha. Sorprendentes risas, miradas intensas, caricias que encendían el aire. Pero aquellos días de dulzura se desvanecían como la calidez de un beso de verano. La imagen de Eduardo, el hombre que una vez amó sin medida, ahora la llenaba de incertidumbre. Ella sabía que el deseo de un bebé era solo la punta del iceberg. A la vuelta de cada conversación, había algo más profundo, algo que no se atrevían a tocar. Como si en la infancia de un niño, no fuera solo la alegría lo que se esperara, sino también la sombra de las expectativas. ¿Estamos listos para ese viaje?, pensó Sofía, sintiéndose desgarrada entre lo que quería y lo que necesitaba. Mientras matices de indignación y tristeza se entrelazaban en su pecho, decidió que era hora de luchar por lo que parecía perdido. Eduardo, antes de hablar de ser padres deberíamos hablar de nosotros, de nuestro matrimonio, dijo, fijando su mirada en sus ojos oscuros, desesperadamente buscando alguna chispa de conexión. Él se encogió un poco, como si esas palabras lo golpearan. No puedo, Sofía, no puedo volver a sentir lo que solía sentir. La voz casi quebrada, pero tan segura. Esa frase resonó dentro de ella, rompiendo cualquier ilusión de que las cosas fueran a cambiar. Su corazón se sintió como un cristal quebrado,
expuesto a la brisa helada de la verdad. ¿Y qué significa eso? ¿Vas a lanzarte al hecho de ser padre sin compartir expectativas de amor y colaboración? Presionó, luchando por mantener la calma. Los latidos de su corazón se aceleraban mientras cada palabra se convertía en una batalla silenciosa. Las lágrimas comenzaron a asomarse en sus ojos, ardientes y rebosantes de impotencia. Eduardo cerró los ojos, un gesto que le dejó claro a Sofía que tal vez ni siquiera había razones claras en su mente para justificar sus deseos repentinamente paternalistas. En ese instante sonó su teléfono, interrumpiendo lo que podría ser un momento revelador. Al ver la pantalla, la sangre se le heló. Era un mensaje de un número desconocido que decía: la verdad saldrá a la luz. Aún no es demasiado tarde. Su mente giró aturdida por la urgencia. Antes de que pudiera procesar más, Sofía encajó su mirada directamente en Eduardo. Necesitamos hablar de la verdad, dijo con firmeza tratando de apoderarse de la situación. En sus ojos reflejaba tanto miedo como determinación. Eduardo, confundido, tragó. El drama se intensificaba, los secretos de su matrimonio amenazaban con salir a la luz en cualquier momento. ¿Qué es eso?, preguntó dándose cuenta de que una tormenta se desataría entre ellos. La noche giraba en un ciclo de revelaciones inesperadas, y ambos estaban a punto de descubrir que su historia solo comenzaba. Mientras la tensión crecía, la pantalla del teléfono de Sofía iluminó su rostro, un presagio oscuro de lo que vendría. ¿Qué secretos está escondiendo Eduardo? La pregunta quedó colgando en el aire, marcando el inicio de un nuevo capítulo en su tormentosa relación. Ellos no estaban listos para lo que vendría a continuación. El aire en la habitación se volvió espeso, casi imposible de respirar. Sofía, con manos temblorosas, deslizó el teléfono sobre la mesa de cristal. El brillo de la pantalla parecía un eco de la tensión que se acumulaba entre ellos. Eduardo la miraba con un ceño fruncido, incapaz de procesar lo que ocurría. ¿Quién te envió eso?, preguntó, su voz entrecortada. Sus ojos, usualmente llenos de calidez, ahora eran hielo. No lo sé, Eduardo. Pero eso es solo una parte de lo que siento que está mal entre nosotros, ella respondió, las palabras brotando con una mezcla de valentía y miedo. De pronto, la idea de ser padre se sentó más pesada sobre sus hombros. ¿Qué tipo de futuro podrían construir cuando había resentimientos que los separaban? Eduardo negó con la cabeza, sus pensamientos lo mantenían atrapado en una tormenta interna. No podemos seguir así. No solo lo de ser padres, hay cosas que tú no entiendes. La frase dejó un eco vacío en el aire, y Sofía sentía que cada palabra era un ladrillo más en el muro que se levantaba entre ellos. ¿Qué cosa, Eduardo? Dímelo. Exigió, la frustración empujando su voz a un punto de ruptura. Porque sinceramente no sé si podemos reconstruir lo que se ha perdido, pero al menos deberíamos intentarlo, empezar desde algún lugar. Los labios de Eduardo se apretaron, y Sofía se dio cuenta de que estaba luchando con algo más profundo que su falta de conexión. Había una sombra en su mirada, una que parecía aterradora. Al momento recordó cómo hacía meses se había encerrado en su mundo de trabajo, volviendo a casa solo para cumplir con las apariencias. La idea de ese mensaje la atravesó de nuevo como una descarga eléctrica. ¿Está involucrada alguien más?, murmuró, el miedo brotando de su interior. No. Por Dios, no. No hay nadie más, gritó él, casi como un niño atrapado en una mentira. Pero su defensiva era tan transparente que casi podía tocarse. Eso sembró más dudas en Sofía, pero su instinto le decía que había algo más. La noche se volvió más oscura, y afuera, la lluvia comenzó a caer pesadamente, haciendo eco del caos que desbordaba en su hogar. Sofía respiró profundo, buscando claridad. ¿Entonces qué? ¿A dónde vamos a parar con esto? Necesito respuestas, no promesas vacías. Eduardo comenzó, pero se detuvo. La lucha interna era evidente en su rostro, y por un instante Sofía vio en sus ojos un destello de la vulnerabilidad que había anhelado tanto tiempo. ¿A qué le temes?, preguntó, su voz suavizándose. No todos los secretos son malos. A veces pueden liberarnos. Una lágrima surcó el rostro de Eduardo, sus muños de expresión finalmente se deshicieron. Lo que no he dicho tiene que ver con la razón por la que nunca te toqué. Casi no hubo contacto en estos meses porque no sé cómo ser el hombre que mereces.
Las palabras cobraron vida en el aire, su sinceridad como un grito en la tormenta. Sofía se quedó muda, sintiendo que un peso enorme se deslizaba de su pecho. Pero al mismo tiempo una pregunta intensa le atravesó la mente: ¿qué significaba eso para ella? Mientras sus corazones latían al unísono, el teléfono vibró nuevamente, rompiendo la intimidad de ese momento frágil. Con la vista fija en la pantalla, Sofía contuvo la respiración. Era otro mensaje: la verdad no solo está en tus corazones, sino también en el pasado que deben enfrentar. Todo salió a la luz. Ahora la mezcla de desesperación y ansiedad se convirtió en terror. ¿Qué estaba por descubrir? ¿Qué está sucediendo, Sofía?, preguntó Eduardo, su voz cargada de angustia. Ellos no se imaginaban que la conversación había desatado una corriente de eventos que cambiaría su vida para siempre. Con el futuro en un hilo, Sofía apretó los labios mientras los ecos de la verdad se acercaban como una sombra. El silencio se volvió ensordecedor, con cada segundo que pasaba cargando el peso de las revelaciones. ¿Cómo podrían escapar de las oscuras conexiones del pasado? La pregunta permanecía en el aire, haciéndole eco en su mente. La tormenta que se desataba no era nada comparada con la que se aproximaba a sus vidas. Sofía sintió que su mundo se tambaleaba. Las palabras del mensaje retumbaban en su mente como un eco aterrador. La lluvia ahora golpeaba con furia contra los cristales, acentuando la tormenta en su interior. La idea de un pasado encubierto de secretos que amenazaban con salir a la luz, le provocaba un vacío en el estómago. ¿Qué crees que significa eso, Eduardo? Su voz fue un susurro, casi como si temiera que decirlo en voz alta lo hiciera más real. No sé, tal vez alguien está jugando con nuestras vidas, respondió él, con un semblante cada vez más descompuesto. Un nuevo mensaje apareció en la pantalla, uno que hizo que Sofía se estremeciera. Era una foto distorsionada, de lo que parecía ser una reunión de amigos en un bar, pero no se trataba de cualquier encuentro. Una figura oscura en la esquina capturó su atención, y con un profundo miedo en el pecho, reconoció la chaqueta de Eduardo. «Esa eres tú», su voz se quebró, la angustia apareciendo en su garganta. «Dime que no estuviste allí. Por favor, dímelo». Las lágrimas de Eduardo caían con desesperación. «No. Estaba en un viaje de negocios. No sé quién pudo haber hecho esto. ¿Por qué no me dijiste que estabas en ese lugar? Solo debes decirme lo que realmente está pasando». Sofía imploró, buscando en sus ojos alguna señal de verdad. Pero en lugar de respuestas, vio una lucha que se reflejaba en su rostro. Eduardo giró la cabeza, con la mirada perdida. «No quiero que te involucres en esto. Hay gente que podría salir lastimada. No puedes saber más de lo que deberías». Las palabras fueron como un puñetazo en el estómago de Sofía. «¿Qué quieres decir? Soy tu esposa. Tengo el derecho a saberlo todo». El silencio que siguió fue ensordecedor. La tensión creció en el ambiente y Sofía sintió el nudo en su garganta. De repente sonó el timbre de la puerta. Ambos se miraron, parpadeando en simultáneo, una advertencia no expresada brillaba en sus ojos. «No. Nadie más puede entrar aquí», dijo Eduardo, moviéndose hacia la puerta. Una determinación temerosa marcó su paso, y Sofía contenía la respiración, sintiendo que cada latido del corazón era un golpe de advertencia. «Espera, ¿y si es alguien que sabe sobre nosotros?». Su voz temblaba mientras el pánico se apoderaba de ella. «¿Quién podría saber sobre esto, Sofía?». Eduardo abrió la puerta lentamente mientras ella sentía que una sombra se cernía sobre ellos. La visión de la figura que estaba en el umbral lo hizo retroceder. Allí, de pie, con una sonrisa siniestra, estaba Isabel, su antigua amiga. Su mirada era fría y calculadora. «Sorprendidos de verme, Pero no se preocupen. Solo vine a entregar un mensaje de alguien que quiere que el pasado no se olvide», dijo con una voz melódica, y Sofía sintió un escalofrío recorrer su espalda. «¿Qué sabes tú de nuestro pasado?», exigió Eduardo, su voz cargada de desafío, aunque en el fondo, un miedo se hacía eco en su mente. Isabel se acercó. El aire se volvió denso y el brillo en sus ojos prometía revelaciones que ninguno de ellos estaba preparado para enfrentar. «Mucho más de lo que creen. Todo está a punto de estallar, y lo que creían que estaba enterrado nunca se olvidará. No hasta que se descubra la verdad». Las palabras resonaron, y mientras Sofía se encorvaba ante el impacto emocional,
no pudo evitar preguntarse si este era el final de su historia o el inicio de un doloroso camino hacia la verdad. La tormenta exterior rugía intensamente, pero las verdaderas tempestades estaban desatándose dentro de su hogar, y cada latido presagiaba un nuevo secreto resonando en el aire enrarecido de aquella habitación. ¿Hasta dónde estaban dispuestos a llegar para protegerse, y qué secretos podría descubrir el futuro? Sofía sintió como la respiración se le escapaba mientras miraba a Isabel, esa sonrisa calculadora proyectando una oscuridad inesperada. A su lado, Eduardo parecía estar atrapado entre la incredulidad y una terrorífica aceptación de lo que esa visita significaba. Sofía, con el corazón desbocado, se forzó a romper el silencio tenso. ¿Qué quieres decir con que el pasado no se olvidará? ¿De qué estamos hablando realmente? Su voz sonó más firme de lo que se sentía. Isabel se rió suavemente, su mirada desafiando a Sofía. Oh, cariño, el pasado siempre regresa, ¿no es así? Las mentiras, los secretos, estas cosas nunca se desvanecen por arte de magia. Tienen una manera de aparecer justo cuando menos lo esperas. Con un movimiento fluido, sacó su teléfono y mostró una foto más, una imagen nítida que hizo que el alma de Sofía se helara. Era una foto de una noche, una cena aparentemente inocente, pero al fondo se podían ver rostros conocidos, amigos, risas y una figura que Sofía no reconocía. Ella es la clave. Si ella habla, todo se acaba. Y tal vez tú tengas que tomar decisiones difíciles, Eduardo. Eduardo se estremeció al ver la imagen, y un sudor frío recorrió su frente. Eso no tiene sentido. No puede estar aquí no después de todo este tiempo. Parece que sí. Alguien ha estado haciendo su tarea. Pregúntate, ¿cuánto tiempo crees que podemos seguir corriendo de esto? Lo mejor es que lo aborden juntos. O ustedes dos estarán en el centro de un escándalo que podría arruinarlo todo. Y créanme, no están a salvo. Isabel dio un paso adelante, su tono se volvió amenazante. No quiero que se malinterprete, no estoy aquí para hacer daño. Solo quiero que todos estemos en la misma página antes de que el juego se ponga feo. ¿Qué es lo que quieres tú de nosotros? ¿Dinero? ¿Venganza? Sofía preguntó sintiendo una rabia supervisora subiendo por su pecho. Querida, solo necesito que hagan lo que sea necesario para protegerse. A veces el silencio es más poderoso que cualquier palabra. Pero los secretos, esos harán caer hasta al más fuerte. Y no creo que ustedes sean la excepción. Mientras Isabel hablaba, Sofía sintió que una ola de desesperación la inundaba. La revelación de Eduardo la había paralizado, y ahora, tener que lidiar con el chantaje emocional de Isabel proponía una nueva dimensión al horror que enfrentaban. Eduardo, ¿qué está ocurriendo?, murmuró, sintiendo que las paredes de la habitación se cerraban a su alrededor. No lo sé, Sofía. Pero no podemos permitir que nos controle, tenemos que actuar, respondió Eduardo, tomando la mano de Sofía. La conexión se sintió fría, como si entre ellos existiera un abismo que se extendía más allá de lo que podían ver. Isabel sonrió. Muy bien, entonces. Elige tu camino. Pueden intentar ocultar todo bajo el tapete, pero no olviden que sus decisiones serán observadas. Y puede que el futuro nos traiga sorpresas que no están preparados para enfrentar. Sin esperar respuesta, Isabel dio la vuelta y salió por la puerta, dejando un rastro de confusión y miedo en su camino. Sofía se quedó mirando la puerta, sintiendo un nudo en el estómago que amenazaba con derrumbarla. No sé qué hacer, no sé en quién confiar, admitió, su voz llena de desasosiego. Eduardo respiró hondo. Tal vez sea hora de que enfrentemos nuestros propios secretos. Vamos a averiguar quién es esa mujer y por qué es tan importante para Isabel. No podemos quedarnos aquí esperando a que nos atrapen. Sofía sintió como la determinación empezaba a reemplazar el miedo, aunque el terror de lo desconocido aún latía en su pecho. Mientras se miraban, comprendió que juntos tendrían que desenterrar la verdad, aunque eso significara desenterrar su propio pasado. Pero ¿a qué precio? El eco lejano de la tormenta resonó nuevamente en el exterior, como un recordatorio sombrío de que las verdaderas tempestades estaban por llegar. Mientras Sofía se preparaba para adentrarse en un laberinto lleno de secretos, una inquietante pregunta surgió en su mente: ¿realmente estaban listos para descubrir lo que el pasado les tenía reservado? Sofía y Eduardo se miraron, los ojos llenos de incertidumbre. Ella sentía que el suelo se desvanecía bajo sus pies,
mientras él mantenía una frágil fachada de determinación. El aire en la habitación se volvió denso, como si cada secreto y mentira acumulada sobre sus vidas pesara lo suficiente como para aplastarlos. Necesitamos hablar con esa mujer, dijo Eduardo, rompiendo el silencio. Si Isabel tiene razón, debemos adelantarnos a lo que sea que esté planeando. La idea de buscar a alguien que representaba un peligro latente los aterrorizaba, pero era un paso que debían dar. Al día siguiente, decidieron visitar el café donde la imagen de la cena fue tomada. Sofía sintió cómo la ansiedad se mezclaba con la esperanza. Mientras se adentraban en el bullicio del lugar, una extraña mezcla de miedo y determinación les recordaba que el tiempo no estaba de su lado. La figura desconocida en la foto se había vuelto más que un simple rostro, era la clave para desentrañar un enigma que podría consumirlos. Las mesas estaban llenas de gente hablando, risas y aromas de café fresco llenaban el aire. Sofía se sintió atraída por una zona más oscura del café, donde una mujer solitaria disfrutaba de su bebida. Tenía una expresión distante como si su mente estuviera lejos, y por un instante Sofía se encontró escaneando sus rasgos. Pero no era solo la mujer su apariencia lo que la intrigaba, era más bien una sensación persistente de que esa figura podría ser parte de su misterio. ¿Crees que es ella? Sofía susurró a Eduardo, su corazón latiendo con fuerza. Tenía un presentimiento de que los ojos de la mujer contaban una historia profunda, aunque cubierta por un velo de tristeza. Solo tenemos una manera de saberlo, respondió Eduardo en un tono entre firme y temeroso. Desplazándose hacia la joven, Eduardo abrió la conversación. Hola, ¿te importaría si nos sentamos con vos? La mujer alzó la vista, pareciendo sorprenderse. Era un rostro suave, evidentemente joven, pero había algo en su mirada que hablaba de una experiencia emocional más allá de sus años. ¿Por qué querrían hablar conmigo?, preguntó con una voz suave pero desafiante. Es algo complicado, dijo Sofía tratando de mantener la calma en su pecho agitado. Estamos buscando respuestas sobre un pasado que nos está persiguiendo. Sus palabras salieron con un temblor leve, pero la verdad se asomaba. La mujer la observó de cerca, y por un instante Sofía pensó que podía ver la reacción en su rostro, una mezcla de reconocimiento y pavor. Entonces, como si tomara una decisión crucial, la joven se inclinó hacia adelante, su voz apenas un susurro. Si quieren respuestas, tendrán que prepararse porque la verdad no siempre es lo que se espera. Eduardo intercambió una mirada de alarma con Sofía. Era como si un nuevo nivel de tensión se instalara en el aire, palpable y electrizante. ¿De qué estás hablando?, preguntó él, la preocupación reflejada en su rostro. Isabel está más involucrada de lo que creen. La historia que creen conocer es solo la punta del iceberg. Ustedes están a punto de descubrir un legado de traición que podría cambiarlo todo, dijo la mujer, sus ojos brillando con una tristeza profunda. Pero deben preguntarse si están dispuestos a soportar el peso de esa revelación. Las palabras, como un eco incesante, resonaron en las mentes de Sofía y Eduardo. Era como si hubieran abierto una puerta a un abismo del que no estarían seguros de poder regresar. La mujer, sintiéndose por un momento vulnerable, continuó, pero no soy la única que lo sabe. Otros también están al tanto. Y no todos tienen intenciones tan benignas. Las palabras dejaron a Sofía y Eduardo helados. La incertidumbre se instalaba con fuerza, y la pregunta se asomaba como un pálido reflejo de la noche. Al abrirse a la verdad, estaban atrapándose más en su laberinto de mentiras. Mientras abandonaban el café, la tormenta que había estado rondando desde el día anterior comenzaba a desatarse. Las primeras gotas de la lluvia caían, acentuando la intensidad de su desasosiego. Al mirar atrás, Sofía sintió que se adentraba en un descenso implacable hacia un abismo que podría tragarlos a ambos. Pocos sabían que entre las sombras, un par de ojos observaban su movimiento con interés. Y la tormenta, lejos de ser solo climática, era un preludio de los turbulentos tiempos que se avecinaban. La verdadera pregunta era, ¿podrían evitar que el pasado les atrapara antes de que fuera demasiado tarde? El eco del trueno acompañó su incertidumbre. ¿Lograrían manejar la verdad que acechaba en el horizonte? El sonido de la lluvia se intensificó mientras Sofía y Eduardo corrían hacia el coche, sus corazones tamborileando con ritmos caóticos. Las gotas resbalaban por las ventanas, ocultando el mundo exterior, sumergiéndolos en una burbuja de angustia. ¿Qué vamos a hacer ahora?, preguntó Eduardo, su voz temblando ante la magnitud de lo que acababan de escuchar.
Sofía, aún procesando las palabras de la desconocida, sentía que las piezas del rompecabezas se movían, pero su mente no lograba encajarlas. No lo sé, contestó ella, pasando la mano por su cabello mojado con frustración. Esa mujer no parecía mentir. ¿Qué tipo de traición podría desatar todo este caos? Tal vez deberíamos buscar un lugar más seguro, sugirió Eduardo, mirando a su alrededor con desconfianza, sintiendo que varias miradas invisibles lo seguían. La atmósfera cargada del café parecía haberle pasado a la tormenta que ahora los rodeaba. Mientras se acomodaban en el coche, la ansiedad de Sofía la empujaba a buscar respuestas. Sin embargo, sus pensamientos se entrelazaban con la inquietud. ¿Quiénes eran esos otros que también sabían? ¿Qué hacían con esa información? Y sobre todo, ¿qué había pasado realmente entre Isabel y la nueva mujer? El silencio que envolvía el vehículo fue abruptamente interrumpido por el sonido insistente de un mensaje de texto. Eduardo tomó su teléfono y la pantalla se iluminó. Un número desconocido. Una oleada de tensión recorrió su cuerpo mientras le pasaba el dispositivo a Sofía. ¿Vas a abrirlo?, preguntó, dudando. Ella inhaló profundamente, su corazón latía con fuerza cuando tocó el mensaje. Era escueto: sé lo que han descubierto. Hay cosas más grandes en juego. No confíen en Isabel. Un escalofrío recorrió su espalda. ¿Quién es? ¿Cómo saben sobre nosotros? No lo sé, pero esto es peligroso. Necesitamos encontrar a Isabel y confrontarla, dijo Eduardo, decidido. No podemos quedarnos inactivos frente a este juego de sombras. Sofía asintió, pero un nudo apareció rápidamente en su garganta. La idea de confrontar a Isabel la llenaba de desasosiego. La figura que había representado seguridad en sus vidas ahora se tornaba en un monstruo desconocido. Mientras manejaban hacia la casa de Isabel, el ambiente en el coche se tornó tenso. La lluvia golpeaba el techo de manera amenazante, acompañando su creciente inquietud. Era como si el tiempo mismo estuviera conjurando un poder oscuro, deslizándose hacia un clímax inevitable. Al llegar a la casa, Eduardo se detuvo en el borde de la acera, y ambos se miraron sin saber bien qué hacer. En la penumbra, llegaron a notar que una luz parpadeaba en el segundo piso. Isabel estaba despierta. ¿La llamamos?, preguntó Sofía. No creo que debemos entrar. Es mejor que la sorprendamos, dijo él, su voz firme pero llena de dudas. Al cruzar la puerta, una sensación de claustrofobia se apoderó de ellos. Las sombras del pasillo parecían cobrar vida, y cada paso resonaba como un eco en la oscuridad. Subieron las escaleras con cautela, el silencio era abrumador, enfatizando los latidos acelerados de sus corazones. Al llegar a la puerta del dormitorio, Eduardo se detuvo. Estoy demasiado nervioso. ¿Y si esto se vuelve más peligroso de lo que pensamos? Antes de que pudiera terminar la frase, una voz familiar cortó el silencio como un cuchillo. ¿Por qué están aquí? Era Isabel. Con su pelo deshecho y una expresión que no podían leer, se apoyaba contra el marco de la puerta. Ambos se quedaron paralizados, la tensión del aire visible. Necesitamos hablar. Esto no puede continuar así, dijo Sofía, aunque su voz temblaba, intentando proyectar confianza. Isabel los miró con una mezcla de sorpresa y temor. ¿Sobre qué? Pero antes de que pudieran explicarse, algo resonó en el fondo de la casa, un ruido sordo que hizo que sus corazones se detuvieran. El sonido provenía del sótano. Un lugar que creían inofensivo, ahora era un enigma lleno de posible horror. ¿Qué fue eso?, preguntó Eduardo, agachándose con instinto protector. Isabel se mostró inquieta. No lo sé, pero deberíamos. La frase quedó trunca cuando otro golpe sonó, una llamada en la oscuridad, como un latido incesante de una puerta esperando abrirse. Con cada latido, la anticipación creció. Sofía miró a Eduardo y ambos supieron que el juego estaba lejos de terminar. Entonces, un rayo iluminó brevemente el hogar, revelando sombras desplomadas y un camino aún más oscuro que temían descubrir. ¿Se atreverían a abrir esa puerta, o habían despertado fuerzas que no podrían controlar? El aire se volvió aún más denso, como si la propia casa estuviera conteniendo la respiración ante el eco aterrador de los ruidos en el sótano. Sofía sintió que su piel se erizaba al notar cómo la oscuridad parecía extenderse a su alrededor, haciéndose palpable. Tenemos que irnos, murmuró Eduardo, su voz apenas un susurro. Pero Sofía, abrumada por una mezcla de temor y curiosidad, se aferró al marco de la puerta. No.
No podemos huir sin saber qué está pasando aquí, respondió con determinación, sus ojos fijos en Isabel, quien no mostraba signos de querer entrar en acción. Isabel, visiblemente inquieta, finalmente habló. Desde hace semanas estoy sintiendo cosas extrañas en la casa, no puedo permitir que eso nos atrape de nuevo. El eco de la última palabra resonó en la mente de Sofía. ¿Atrapar? ¿Qué había sucedido realmente que había hecho que Isabel hablara de atrapar? La inquietud creció, pero el sonido en el sótano se transformó en un grito súbito que hizo temblar las paredes. ¿Qué demonios fue eso? Eduardo gritó mientras Sofía se aferraba aún más fuerte al marco. La realidad asumía un matiz que se tornaba más aterrador con cada instante. Isabel vaciló, entre la incertidumbre y el pánico. No. No puede ser. No otra vez. Sofía sintió un destello de reconocimiento al ver la expresión de Isabel, como si los recuerdos de un trauma oculto la abrumaran. Todo se complicaba. ¿Sabes algo? Dinos. La angustia en su voz hacía eco de su creciente desesperación por comprender. Entonces, con un susurro casi inaudible, Isabel dijo: hay algo en el sótano, un secreto que creí que había dejado atrás. Pero un nuevo golpe resonó más fuerte, desdibujando la línea entre la curiosidad y el pánico. Vamos a ver qué es, exclamó Eduardo, pero Sofía lo detuvo. No, Eduardo. Es demasiado peligroso. Su corazón latía con fuerza, queriendo desesperadamente que retuviera la inquietud en su pecho, pero la amenaza parecía cada vez más cercana. La incertidumbre se aferraba a su garganta. Lo que sea que haya ahí puede ser la clave para entender lo que ha estado pasando, insistió Eduardo, su decisión tomada. Justo cuando Eduardo se movió hacia la escalera, la luz en la habitación comenzó a parpadear intensamente. Sofía miró con desesperación a Isabel, quien parecía estar luchando contra sus propios demonios. Isabel, si hay algo en el sótano que nos puede ayudar, dinos ahora. Los ojos de Isabel se llenaron de miedo y reconocimiento. No puedo arriesgarme a que eso vuelva a ocurrir. De repente un grito inspiró a Sofía a moverse. ¿Qué fue eso? Es un ser humano. La incredulidad llenó el aire mientras el eco retumbaba en sus oídos. Las tres miradas se dirigieron hacia el sótano. Cada uno sintió el llamado de lo desconocido, pero la línea divisoria entre valentía y locura comenzaba a difuminarse. Necesitamos actuar. Sofía sintió como una presión penetrante la impulsaba a dar un paso adelante, llevando consigo el peso de la incertidumbre. Eduardo, con su mano temblorosa en el pomo de la puerta del sótano, sintió el frío del metal como una advertencia indeleble. Sin embargo, antes de que pudiera abrirla, un estruendo lo sacudió, como si una fuerza invisible se olvidara de los límites. Una figura oscura emergió de la oscuridad del sótano y, en un destello, desapareció. La habitación quedó en silencio, tensa como un arco listo para disparar. El parpadeo errático de la luz fue lo único que rompía la calma momentánea, mientras el rostro de Sofía palidecía. ¿Qué fue eso?, preguntó ella sin aliento mientras sus ojos buscaban respuestas en las caras de sus compañeros. Tal vez lo que nos espera allí es lo que ha desvelado toda esta tormenta, susurró Eduardo, girando lentamente hacia la puerta. En un instante de conexión silenciosa, ambos supieron que este momento marcaría un antes y un después, y mientras la noche se erguía con su manto oscuro, la verdad de Isabel comenzó a desvelarse lentamente como una historia olvidada lista para ser contada. Pero, ¿realmente estaban preparados para desenterrar secretos que podían arruinarlo todo? La tormenta había comenzado. Sofía sintió que el aire se desvanecía a su alrededor mientras el silencio se tornaba opresivo. La figura oscura había sido solo un destello, pero su efecto permanecía. Eduardo estaba a un lado, su cuerpo tenso como una cuerda de guitarra a punto de romperse. Isabel, por su parte, parecía perdida en sus pensamientos, su mirada fija en un punto vacío del suelo, como si estuviera recordando algo que había decidido enterrar. ¿Hay algo que no nos has contado, Isabel?, Sofía preguntó, la voz temblando. La urgencia en sus palabras flotó en la habitación, llevándose el aire vital que quedaba. Isabel levantó la vista, sus ojos reflejaban una mezcla de miedo y determinación. No lo entienden, no puedo hablar de eso ahora. Es más grande de lo que creen. Su voz se desvaneció en un susurro, dejando un vacío aún más frío que el miedo. No hay tiempo para secretos, interrumpió Eduardo, su mirada ferviente y desafiante.
Lo que está en el sótano ya nos ha encontrado. Tenemos que averiguar qué es y enfrentar esto juntos. Instintivamente Sofía se acercó a Eduardo, como si la calidez de su cuerpo pudiera ofrecer alguna protección contra la oscuridad que se cernía sobre ellos. Si hay algo en ese sótano que nos ha estado observando, no podemos ignorarlo. Pero debemos prepararnos para lo peor. Las luces seguían parpadeando, una danza macabra que hacía que las sombras chisporrotearan a su alrededor. Eduardo, sintiendo el impulso de actuar, puso su mano nuevamente en el pomo de la puerta del sótano. El toque del metal parecía vibrar con cada golpe de su corazón. Yo voy primero, dijo con firmeza, pero Sofía agarró su brazo, deteniéndolo con una mirada intensa. Espera. Siempre hay una manera más inteligente de hacerlo. Isabel, ¿sigues sintiendo algo? ¿Una presencia? La pregunta flotó en el aire, un desafío palpable en la atmósfera cargada de tensión. Isabel cerró los ojos y aspiró profundamente, buscando alguna claridad en el caos. Un instante después, lo que parecía ser un escalofrío recorrió su cuerpo. La última vez que sentí esa presencia fue justo antes de que... ¿Qué? ¿Antes de qué? Interrumpió Sofía, su voz llena de ansiedad. Antes de que se llevaran a mi hermana, dijo Isabel con voz quebrada, el dolor resurgiendo en sus recuerdos. Estaba atrapada en este ciclo, esa cosa en el sótano se alimenta de nuestros miedos, de nuestro dolor. No podemos permitir que nos controle de nuevo. Las palabras de Isabel golpearon a Sofía como un balde de agua fría. La idea de que algo había estado dejando una marca tan profunda en sus vidas era desoladora. Isabel, no puedes volver a dejar que eso suceda. ¿Estás dispuesta a arriesgarlo todo por enfrentar esto? Isabel la miró con determinación, sus ojos centelleando con fuerza. No tengo otra opción. No puedo dejar que se lleve a nadie más, especialmente a ustedes. Sin un segundo más de indecisión, Eduardo empujó la puerta del sótano. El chirrido resonó como un lamento mientras la oscuridad los envolvía. A medida que cruzaban el umbral, un aire frío los envolvió como si el sótano quisiera extender sus brazos para abrazarlos en un momento de horror. Un olor a moho y algo más desagradable los golpeó. ¿Tienes una linterna? Sofía preguntó buscando en su mochila, el temor rebosando en el pecho. Ella encendió la luz, y el haz iluminó un camino de escaleras gastadas que crujían con cada paso. En el fondo algo se movía. Un susurro apenas audible parecía llamar su nombre, como un eco de lo que habían dejado atrás. No podemos dar marcha atrás, murmuró Eduardo, su mirada fija en la oscuridad. El primer peldaño resonó bajo sus pies y el eco fue respondido por un ruidoso golpe en la pared. Isabel se detuvo, un hilo de pánico cruzando su ser. Antes de que pudieran pensar, Sofía sintió un fuerte tirón en su brazo. No tiene que haber otra forma, gritó, sintiendo como la adrenalina comenzaba a invadirla. En un instante la oscuridad volvió a cobrar vida a su alrededor, un chillido desgarrador estalló desde lo más profundo del sótano, un sonido que parecía provenir de su mismo ser. Sin tiempo para pensar, las palabras resurgieron en la mente de Sofía: la tormenta ha comenzado. ¿Era hora de enfrentarse a sus peores miedos? Sofía parpadeó mientras la oscuridad parecía cobrar vida, envolviéndola en un frío gélido. El terror se retorcía en su estómago, pero una chispa de valentía emergió en su pecho. Eduardo tomó su mano con fuerza, guiándola a través de la penumbra, mientras la linterna de Sofía iluminaba el camino hacia lo desconocido. El sótano era un laberinto de sombras y ecos. Cada paso resonaba como un tambor en un silencio denso que aplastaba sus corazones. No podemos rendirnos, murmuró Eduardo, su voz entrecortada, mientras Sofía sentía el pulso de su cuerpo tembloroso junto al suyo. Con una determinación renovada, continuaron descendiendo. La luz reveló una serie de cajas amontonadas, cubiertas de polvo y telarañas. Sofía se agachó para investigar, sintiendo su corazón latir con fuerza al recordar que cada una de esas cajas podía esconder una parte de la verdad que habían estado ignorando. Fue entonces cuando el sonido se hizo más fuerte, un susurro familiar, incluso reconfortante, como si alguien estuviera llamándola. Sofía se quedó congelada, mirando a su alrededor, intentando identificar de dónde provenía. ¿Oyes eso?, preguntó, su voz apenas un susurro. Isabel se movió más cerca, su rostro pálido como la luna. Sí, lo oigo. Pero no es seguro, no creo que sea solo un eco.
El terror reflejaba sus ojos, sin poder resistir. Sofía avanzó un poco más, sintiendo que aquella voz era parte de un misterio que necesitaba resolver. Eduardo la siguió con el ceño fruncido, mientras la tensión crecía a su alrededor. El sonido los condujo hacia una puerta pequeña, cubierta de escaleras de madera desgastadas. Un sudor frío comenzó a resbalar por su frente. «Esto se siente mal», murmuró Sofía, sintiendo como la ansiedad le apretaba el pecho. Pero la curiosidad pudo más. Sin dudar, Eduardo empujó la puerta, y un chirrido desgarrador resonó en el aire. Lo que encontraron al otro lado era un espacio vasto e inquietante. Las paredes estaban llenas de fotos y documentos, todos conectados con cuerdas que se extendían por todo el lugar, como un mapa de traiciones pasadas. «¿Qué es esto?», Sofía preguntó con un nudo en la garganta, su mirada recorriendo las imágenes de personas que no reconocía. Pero luego se detuvo en una foto, su estómago se hundió. «Ese es de nuestra boda». Eduardo se acercó, su rostro palideciendo aún más. Las imágenes revelaron una red de secretos más grande que la que jamás pudieron imaginar. Con cada fotografía, cada palabra, cada nota, emergía una siniestra verdad. Isabel, entre tanto caos, contemplaba la escena, su expresión llena de desolación. «Esto lo hizo alguien que no quiere que olvidemos». «¿Olvidar qué?», Sofía gritó, sintiendo que el peso de sus emociones la aplastaba. «¿Qué es lo que estamos perdiendo?». Isabel, sintiendo la presión de la verdad, respiró hondo. «Lo que no saben es que esta red de traiciones está vinculada a mi hermana. Ella no está perdida. Está aquí atrapada en esto». Las palabras de Isabel resonaron en el aire como un trueno. La revelación provocó una sacudida en el alma de Sofía. A medida que sus mentes comenzaban a conectar los puntos, Eduardo tembló al darse cuenta de lo que la red significaba. «¿Pero por qué a nosotros?». «No hemos hecho nada», demandó Isabel, con lágrimas en los ojos, reaccionó con una firmeza que desestabilizó incluso a Eduardo. «Porque todos en esta red están entrelazados. Cada una de nuestras elecciones ha comenzado esta tormenta. Y solo enfrentando esto, los secretos, el dolor, el pasado, podremos liberarnos». La presión aumentó. De repente un grito resonó desde el fondo del sótano, un grito desgarrador que cortó como un cuchillo. «Es mi hermana». Isabel gritó. «No podemos seguir así», dijo Sofía. En ese instante el grupo sintió que la oscuridad se había vuelto real, como un monstruo acechante. «Debemos bajarnos a lo más profundo, enfrentar a lo que sea lo que hay detrás de esta red». Con el temor surgiendo a cada momento, se adentraron aún más en el oscuro sótano, sintiendo que estaban cruzando un umbral hacia lo desconocido, y con cada paso, los secretos de sus vidas se desataban, destruyendo todo lo que creían conocer. Finalmente, tras un giro de esquinas en el laberinto, llegaron a una habitación oscura, donde la puerta crujió ominosamente al abrirse. La iluminación tenue reveló una figura de pie en una esquina, tapada en sombras. Sofía dio un paso adelante, su corazón retumbando en sus oídos. ¿Quién eres?». Y en ese instante una voz familiar emergió de la penumbra. «Sofía». Era su voz, y después el aire se colmó de temor y esperanza. «He estado aquí todo el tiempo». Las profundas sombras comenzaron a dispersarse lentamente, dejando entrever la verdad que se había mantenido oculta durante tanto tiempo. Porque aquella figura era su hermana, y la tormenta que habían temido solo era el principio de un camino hacia un nuevo amanecer o un oscuro final. Con el miedo encadenado a la indiferencia, Sofía entendió que debían liberar esas verdades ocultas. La batalla contra la oscuridad apenas comenzaba, y enfrente había un camino lleno de traiciones, amor y finalmente, redención. Expulsando el aliento que había permanecido atrapado, sus ojos se encontraron en un momento de conexión. La tormenta había llegado, pero también la oportunidad de liberarse juntos de todas las cadenas que habían atado a sus corazones. Y en ese instante supieron que todo comenzaba de nuevo. Pero el tiempo aún era una fuerza implacable, y su historia estaba lejos de terminar. No olvides suscribirte inmediatamente para no perderte las próximas historias exclusivas. Dale like ahora para alimentar el algoritmo y hacer crecer esta comunidad. Comparte instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Tu apoyo es vital, así que no esperes ni un segundo más para conectarte con nosotros. Queremos saber tu opinión en los comentarios,
así que llena la sección con tus reacciones y teorías sobre lo que viene.